Bienvenidos una vez más a su canal Historia Bíblica y más. En esta ocasión vamos a hablar sobre Yeshua y la fiesta de la Pascua. Esta ley que fue dada a Moisés en el monte con todo su reglamento, con las fiestas solemnes para el pueblo judío, para que el pueblo judío la pueda guardar. Ahora vamos a enlazar a Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, con la fiesta de la Pascua. Bien, para nosotros en Latinoamérica muchas veces se nos enseña de un Jesús como que no tiene nada que ver con lo que son las fiestas solemnes que guardan los judíos o sobre la ley, como mejor conocemos todo el Antiguo Testamento prácticamente. Pero Jesús estaba más ligado a la ley que lo que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué razón? Porque Él es el cumplimiento de la ley. O sea, cada una de esas fiestas Jesús la tiene que cumplir y la tuvo que cumplir algunas de ellas, y guardaba todas las fiestas solemnes durante toda su vida cuando estaba aquí en la tierra como hombre. Guardaba todo, el Shabbat, día de descanso, todas esas fiestas, panes sin levadura, primicia, todas las fiestas solemnes, todas las costumbres judías, Jesús tenía que guardarlas ya que nació siendo judío. Bien, en esta ocasión, como ya dije en el principio, en la introducción, vamos a enlazar a Yeshua y las fiestas de Dios, comenzando con la Pascua. En esta ocasión vamos a hablar de la Pascua y Yeshua. Bien, ¿qué son las fiestas de Dios? Estos tiempos señalados por Dios reciben el nombre de Mikra Kodesh. Mikra quiere decir ensayos. Bien, todas las fiestas de la Pascua, panes y levaduras, fiesta de la trompeta, todas esas fiestas son ensayos para los judíos, para que ellos puedan identificar un tiempo señalado que era el tiempo de la llegada de Yeshua, nuestro Mesías. Bien, es una Mikra Kodesh, es un ensayo que ellos debían de hacer siempre para cuando llegara la actuación principal, que era Yeshua, como ya acabo de decir. Bien, vamos a ver la Pascua. El año festivo comienza con la Pascua, que se celebra a principios de la primavera. En Levítico 23, versículo 5, se lo voy a estar dejando por ahí, dice que el día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. Dice que en la Pascua se debía sacrificar un cordero macho sin defecto y de un año. Esas son uno de los reglamentos de la Pascua. Dice, Israel lo hizo estando todavía en Egipto y utilizaron su sangre para ponerla en los dinteles de la puerta, de modo que el ángel de la muerte no le haga ningún daño. Todos sabemos esa historia. La primera Pascua fue celebrada aún cuando Israel estaba en Egipto. Allí es cuando Dios le dice que sacrifiquen un cordero de un año perfecto y con su sangre marquen los dinteles de la puerta para cuando venga el ángel de la muerte no entren a su casa, sino que entren, obvio, a los que no tienen la sangre del cordero en su puerta. Esa fue la primera Pascua registrada en la Biblia. Aquí vemos la primera Pascua y podemos leer cómo sucedió todo ese acontecimiento, que se lo voy a estar dejando por ahí, que fue en Éxodo capítulo 12, para que lo vayan leyendo. Bien, nuestro Yeshua fue sacrificado en la Pascua. En la cena Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, versículo 28. Esto lo dijo Yeshua. También dice en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, dice, Israel celebra la Pascua en conmemoración de la salida de Egipto. Nosotros la celebramos en conmemoración a la salida del pecado y del viejo hombre, en pocas palabras, nuestra salvación. Esa es la Pascua y el significado de cómo los judíos celebran la Pascua, es la liberación cuando Dios lo libertó del pueblo de Egipto, y nosotros a través de Yeshua es de la liberación, es cuando ya renunciamos a lo que éramos para seguirlo a Él. Somos una nueva criatura, ahora vivimos en libertad. Y bien, y ahora vamos a ver cómo se celebraba la Pascua en los tiempos de Yeshua, en los tiempos que Yeshua estuvo aquí en la tierra. Dice, en tiempos de Jesús el rito se cumplía de la siguiente manera. El día 10 del mes, selección del cordero. El sumo sacerdote se trasladaba a Belén para escoger el cordero. Esto debido a que según los profetas, el Mesías Cordero
habría de nacer en aquella aldea, obvio, como está escrito. El cordero era llevado a los establos del templo para revisarlo y asegurarse que fuese sin defectos. Bien, esto es el día 10. Este era el primer paso donde el sumo sacerdote se trasladaba a Belén a buscar el cordero. Tenía que ser sin mancha, perfecto, lo analizaban, lo llevaban a los establos del templo y allí era analizado para después, posteriormente, llevado al sacrificio. Dice, el día 14 del mismo mes, el cordero era sacrificado y su sangre vertida en el propiciatorio que estaba sobre el arca de la alianza en el lugar santísimo. Este era los pasos de la Pascua, de la búsqueda del cordero en los tiempos de Jesús. Y resumido, el sumo sacerdote iba a Belén a buscar un cordero, hacía la entrada en Jerusalén, entonces era llevado a los establos y allí lo analizaban hasta el día del sacrificio. Analizaban que el cordero era perfecto para entonces calificarlo como apto para el sacrificio que se haría el día 14 del mismo mes. Dice, el rito de la Pascua escenificaba el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por tal motivo, el sacrificio de Jesucristo debería cumplirse tal como establece el rito de la Pascua, y es lo que sucedió. Si la Biblia a nosotros nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el significado y la esencia de lo que es la Pascua, significa que Yeshua, el Hijo de Dios, tenía que cumplir con cada uno de los pasos por lo cual pasaba el Cordero de Dios que era sacrificado en ese entonces, antes de él. Entonces tenía que cumplir todos estos pasos. Entonces vamos a ver cómo Yeshua, nuestro Mesías, cumplió con todos esos pasos, porque él vino a cumplir la ley. Eso que el pueblo estaba ensayando en el Antiguo Testamento, toda esa fiesta solemne que ellos hacían, era un ensayo para lo que él iba a hacer, para que reconocieran esto. Ya vimos lo que se hacía en aquellos tiempos con el Cordero. Ahora vamos a ver cómo sucedió, cómo encaja Yeshua como el Cordero de Dios, como lo declara la Biblia, como este Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo funcionó y cómo encajó todo esto en sí? De la siguiente manera. El día 10, elección del Cordero, el sumo sacerdote va a Belén a seleccionar el Cordero. A su regreso, Jesús se le adelanta, hace su entrada triunfal y es aclamado como bendito el que viene en el nombre del Señor, y luego se dirige al templo como establece la norma. Vamos a leer Mateo capítulo 21 para ver el desenlace de este acontecimiento tan asombroso. Versículo 7 al 11. Dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos un acontecimiento muy, y creo que esta es la clave de todo. Bien, el sacerdote salía a buscar el cordero para el sacrificio de la Pascua a Belén. Y como ya dije, cuando el sacerdote venía a entrar a Jerusalén, las personas se reunían allí porque era una fiesta solemne. Acuérdense, todas las personas iban a Jerusalén y se reunían allí. Era una fiesta solemne que tenía que ser celebrada por todo lo alto. La gente iba y antes que viniera el sacerdote con el cordero que iba a ser inmolado, la gente cortaba las ramas y preparaba el camino para el Cordero de Dios. Pero no para el Cordero de Dios Yeshua, preparaba el camino para el Cordero de Dios que traía el sacerdote. Y esa era la aclamación que hacían. La aclamación que hacían, como si fuera para Yeshua en ese momento, era por las profecías de que vendría el Hijo de Dios como Cordero. Pero ellos no sabían que era Yeshua el que iba en un asno. Bien, por eso cuando entra a la ciudad, dicen, ¿pero quién es este? Y dicen, ese es el profeta de Galilea, ese es Jesús de Nazaret, un profeta de Galilea simplemente. Pero están cumpliendo prácticamente con lo que ellos deberían de hacer sin saber.
y espero que en esto me entiendan. Jesús se adelantó al sumo sacerdote y al cordero que él traía consigo desde Belén. Jesús se le adelantó, pero haciendo esto también estaba cumpliendo con uno de los reglamentos de lo que era el Cordero de Dios. Y espero me entiendan en esto. Todo el escenario que estaba preparado allí, toda la multitud que iba delante y detrás, no eran porque Jesús iba a entrar a la ciudad. Estaban yendo hacia Jerusalén para esperar al sumo sacerdote que venía con el Cordero de Dios. Todo lo que estaba preparado allí era preparado para el sumo sacerdote y el Cordero perfecto que traía desde Belén. Pero Jesús se adelantó y hizo prácticamente lo mismo que le hacían al Cordero, porque él tenía que hacerlo, tenía que pasar. Si él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él tenía que cumplir con todo lo que hacía ese Cordero sacrificado en la Pascua. Y vemos que el Cordero, como ya expliqué, era llevado después que hacía esa entrada, lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal de Jesús, era la entrada triunfal para el Cordero, pero ya sabemos la profecía y por qué pasó así. Ese cordero era llevado al templo, a los establos del templo, para ser analizado. Y Jesús hizo lo mismo, fue al templo y es allí que se le presenta la primera prueba, que es cuando los líderes que estaban allí le preguntan, oye, ¿tú estás viendo lo que están diciendo estos niños? Como que hosanna al hijo de David, como exaltándote a ti. Y Jesús les responde, y por aquí le voy a estar poniendo los versos para que lo puedan leer. O sea, que Jesús cumplió con todos los reglamentos necesarios como Cordero de Dios. Todo lo de la Pascua Jesús lo cumplió al pie de la letra. Y ese es el Yeshua que se debería predicar en las iglesias. No el Jesús, porque hasta yo sé que muchos de ustedes quizás sabían, otros quizás no, pero desconocían que este Yeshua vino a cumplir con todas las fiestas solemnes que Dios le dio, porque era una Mikra Kodesh, era un ensayo para que reconozcan esto. Y Jesús vino a cumplir, Yeshua vino a cumplir con cada uno de esos preceptos, de esas fiestas solemnes. Y aquí vemos cómo Él sí se convirtió y cómo es y cómo fue el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, que redimió al mundo de su pecado, así como era de costumbre en los judíos, que era el Cordero de la Pascua. Jesús es nuestro Cordero de la Pascua. Y por aquí le voy a estar poniendo versículos que hablan innumerables ocasiones hablan sobre esto. Y esto hay que decirlo porque esa es la verdad. Así que ya vimos esta primera parte de cómo Jesús cumplió con los preceptos, con los reglamentos de ser el Cordero de Dios inmolado. Pero como ya dije, Él vino a cumplir lo que son las fiestas solemnes, vino a cumplir con la ley. Y vamos a ver cómo Jesús se alinea también con la segunda fiesta, que son los panes sin levadura. Pero esto será para el próximo video. Espero que este video sea de bendición y entendimiento y sabiduría para cada uno de ustedes. Dios le bendiga.